Ok, compañeros, bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Miguel. Pues hoy nuevamente, este día 3 de agosto del 2025, se desarrolla una sesión más de este diplomado en ACR. Hoy el tema sobre el que disertará el doctor Miguel Ramos Saldívar Carrillo tiene que ver con el pensamiento teórico confrontado al pensamiento epistémico. Agradecemos la participación de todos y les recordamos ya de las dinámicas que tiene este diplomado. Escuchamos con mucha atención y después abre una sesión para preguntas y respuestas. Doctor Miguel, buenas tardes, bienvenido, tiene la palabra. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Ya nos estamos viendo de nueva cuenta. Qué bueno. Recuerden que la sesión pasada que no la grabamos, desgraciadamente habíamos visto análisis de coyuntura siguiendo la ruta de Hugo Semelman y me pidieron repetirla, grabarla, porque sí, igual la reeditamos, pero de otra factura. Hoy vamos a continuar los pasos del compañero Hugo Semelman, eh, que ya se nos adelantó, igual que Dussel. Hay que estudiar a Semelman, hay que estudiar a Dussel, hay que mantenerse encima de la batalla de ideas esta que nos presenta el capitalismo neoliberal en sus estertores, esperemos que finales. El tema que quiero desarrollar hoy es pensamiento teórico contra pensamiento epistémico. Primero, ya Dussel, en una conferencia que estuve revisando la semana pasada, muchas veces Dussel, cuando nos habla de transmodernidad, de superar esta modernidad capitalista, Dussel hace una crítica muy potente al pensamiento moderno, que es ese pensamiento que se inaugura o se desarrolla sobre la idea esta cartesiana: pienso, luego existo. Y hoy vamos a hacer una crítica a este tipo de pensamiento teórico, académico, al corpus teórico de un modo de pensamiento que se ha instalado en nosotros y que a veces no sabemos nosotros reconocer. Voy a tratar de, de ir despacio para, primero, ¿por qué sospechar del pensamiento o del posicionamiento cartesiano de esta idea pienso, luego existo? Partir del hecho de que la realidad que nosotros pensamos no es accesible a través de los sentidos. Lo que es accesible a través de los sentidos es la cotidianidad. Es esa vivencia cotidiana en la que se dan la unidad tanto de lo aparente, del fenómeno, como de lo determinante y lo esencial. Y muchas veces, o la mayor parte de las veces, si no todas las veces, al pensamiento le es difícil penetrar al mundo de los determinantes y las esencialidades directamente a través de los sentidos, porque necesitamos necesariamente la construcción de conceptos, la construcción de categorías para poder pensar esa realidad y entender esa realidad. Pero como nos dice Dussel, el pensamiento teórico, la razón moderna, la razón filosófica esta que nos dice que el pensar va del mito al logo, nos dice que 2 más 2 es igual a 4. Y 2 más 2 es igual a 4, como dice Dussel. Pero el 2 es una abstracción. Y el 2 más 2 es una abstracción. Y el 4 es una abstracción. Uno no anda por ahí por la vida y se encuentra el 2 o se encuentra el 4. Uno se encuentra, como dice Dussel en su ejemplo, 2 patos, 2 cosas, 2 mangos, 2 cocos, 2 algo, 2 cantidades de algo. El paso de ese algo al número es una abstracción poderosa, donde se deja de considerar muchísimos aspectos, propiedades, características y relaciones para quedarse solo con el número, con esa poderosa simplificación de 2 más 2 es 4. Entonces, el paso a la razón científica
el paso al pensamiento teórico es un paso que se da a través de la abstracción. Y esto no se nos puede olvidar. La razón teórica es más cierta en la medida en que el objeto es más abstracto. Y evidentemente, bueno, aquí tenemos compañeros que son químicos, por ejemplo, ¿no? Y ciertamente H2O es una fórmula química. El H2O es una fórmula química que representa el agua. Pero el agua que tomamos no es H2O. El H2O como agua no es capaz de restituirle al cuerpo todas las cosas que el agua como agua nos da. El agua es mucho más que la fórmula química H2O. La fórmula química H2O es cierta, pero es una abstracción. No podemos reducir las propiedades del agua al H2O. No podemos reducir el conocimiento del agua al conocimiento del H2O. Y entonces la física estudia otras propiedades del agua, el régimen laminar, el régimen turbulento, cómo actúa el agua bajo presión, que transmite la presión en todas direcciones y con la misma magnitud, con lo cual con los fluidos se pueden construir tecnologías como una grúa que levanta pesos inmensos. Esas también son verdades, pero también son verdades que están basadas en abstracciones, en conocimientos muy específicos. Y este tema de hoy es importante porque se está desarrollando en la actualidad toda una tendencia en la ciencia, en las redes, a reducir la realidad a una de sus abstracciones. Y entonces nos dicen, por ejemplo, que todo es energía y que nosotros somos energía, y entonces Tapen es energía, ya no es Tapen, ya no es una persona, ya no es un maestro de secundaria, es energía, es una absoluta simplificación a la que nos está empujando este pensamiento parcelario, porque tenemos que reconocer junto con Dussel que el pensamiento teórico es un pensamiento parcelario, academicista. Entre más especialista es la persona en un tema, más confiable resulta en los aspectos que tienen que ver con ese tema, pero menos confiable a la vez en los aspectos que tienen que ver con la vida, con el vivir de las personas. Entonces, el pensar teórico es un pensar abstracto. El pensar teórico es un pensar especializado. El pensamiento teórico es un pensamiento que está encerrado en un corpus teórico, en un conjunto de categorías, conceptos. Pensemos en el cuadro mecánico en la física, el cuadro electrodinámico, el cuadro relativista, ¿sí? La física subatómica a la que hoy nos quieren empujar, ¿no? Decirnos, ¿no? Comprende que todo es energía y que la energía es el todo, y si tú vibras, entonces nos quieren quitar todas las dimensiones, digamos, psicológicas, sociales, familiares. Ya no soy un padre, ya no soy un hermano, ya no soy un hijo, ahora soy energía, ¿no? ¿Por qué? Este pensamiento cientificista está tratando, porque además este pensamiento cientificista de algunos modos responsable del desastre que estamos viviendo hoy en el planeta. Porque es un pensamiento que nos puede llevar a construir una bomba atómica, es un conocimiento específico y especializado de la física nuclear, la física atómica, pero no es capaz de concebir a la vez todo lo que va a producir, todo el efecto, todo el daño que va a generar un artefacto como ese. Yo recuerdo que alguna vez Einstein escribió cuando le llevaron Fermi le lleva el proyecto del arma nuclear, y Einstein escribe esto desde el punto de vista para que Einstein le diera su opinión, y él firmó al parecer esto desde el punto de vista físico está correcto y desde el punto de vista ético es un error. Fíjense cómo Einstein se sale del pensamiento academicista y apela a otra dimensión de la realidad, que es la dimensión ética. O sea, algo que físicamente puede ser correcto, éticamente puede ser un error.
Algo que económicamente puede ser correcto, políticamente puede ser un error. Algo que jurídicamente puede estar autorizado, éticamente puede ser un error. Entonces, nos está diciendo el pensamiento académico, el pensamiento teórico, que es el pensamiento que hoy quiero analizar junto con el pensamiento epistémico. El pensamiento teórico es un pensamiento limitado, así lo pueden poner ustedes. Es un pensamiento limitado que nos hace avanzar en una dirección del conocimiento, como nos dice Hugo Semmelmann, pero mantiene ocultas otras dimensiones de la realidad. Las disciplinas no son capaces de abarcar la realidad. Las disciplinas, por disciplinas que son, han parcelado la realidad y nos dan saberes parcelarios, dicotómicos, fragmentados de la realidad. Entonces, tienes un psicólogo que hace ciertos análisis de la persona, pero entonces tienes un pedagogo que hace ciertos análisis de la persona, y tienes un nutricionista que hace otros análisis de la persona, y tienes un médico que hace otros análisis de la persona, y está ocurriendo que el médico te puede mandar un medicamento para curar un órgano, pero te destruye otro y no te resuelve el problema pedagógico, no te resuelve el problema psicológico, porque en definitiva hay toda una, como dice Semmelmann, hay una fragmentación del conocimiento y por tanto de la realidad. Ahora quiero que escriban ahí, lo dejen muy claro. Nosotros estamos educados para pensar en parcelas. No estamos educados para integrar el saber en la comprensión de la totalidad de la realidad misma. Nosotros somos gente que piensa la realidad abstractamente, parcelándola, dividiéndola en especialidades. Eso es una gran limitación. Entonces, la realidad misma, el ACR, el análisis crítico de la realidad, tiene que ser capaz de superar estas parcelaciones. Por eso, dice Semmelmann, la realidad plantea el desafío de la articulación. La realidad nos desafía para que entendamos que su condición sociohistórica es una condición heterogénea. Esto es algo muy necesario, porque incluso nosotros concebimos los procesos de evaluación al margen de la heterogeneidad de la realidad en la que viven los alumnos. Nosotros evaluamos ciertas preguntas que nosotros diseñamos y no consideramos los niveles de pobreza, no consideramos las afectaciones psicológicas de la pobreza, no consideramos los niveles de violencia que puede haber en la familia, las afectaciones en el aprendizaje que eso genera en los niños, no consideramos los niveles de pobreza de nuestras comunidades, no consideramos el despojo de los 300 años de colonización más los tantos años de capitalismo. Nosotros evaluamos el aprendizaje. Por tanto, tenemos que entender que la concepción pedagógica es moderna, porque es abstracta, porque está parcelada, porque la pedagogía nuestra se queda con una dimensión del sujeto para llevarla al examen, y esa dimensión no incluye lo sexual, ni lo corporal, ni lo social, ni lo familiar, ni lo emocional, ni lo volitivo. No incluye nada de eso. De hecho, cuando nos hablan de esas cosas, lo primero que pensamos es que nos están complicando la pedagogía, que nos quieren complicar más todavía, porque ya para nosotros es complicado el sujeto abstracto con el que nosotros trabajamos. Es un sujeto que ha perdido toda su naturaleza histórica para quedar convertido en un cerebro y ciertas respuestas a las preguntas que nosotros les hacemos, muchachos. Entonces, la exigencia a la articulación de la realidad excede los límites del pensamiento académico.
excede los límites del pensamiento teórico y excede los límites del pensamiento pedagógico. Y ya no necesitamos pedagogo, tal vez necesitamos psicopedagogos, pero ya no resolvemos con psicopedagogos, ahora necesitamos sociopsicopedagogos. Porque si tenemos un pedagogo que además no sabe sociología y no enfrenta las dimensiones sociológicas del sujeto, la dimensión familiar, comunal, social, se queda solo con el nivel psicológico y el nivel pedagógico, eso también es una abstracción del sujeto que deja fuera una dimensión histórica, digamos, fundamental. El universo teórico del pensamiento teórico es un universo homogéneo. El pensamiento epistémico es heterogéneo. Este pensamiento al que nos está convocando Semelman, que es un pensamiento epistémico, tiene una característica importantísima y es que es un pensamiento inclusivo, porque tiene que incluir las otras dimensiones, las otras estructuras sociales, las otras variables no concebidas, mientras que el pensamiento teórico es universal porque es homogéneo y es universal porque es excluyente. Y está claro que esas exclusiones son fundamentales para llegar a la universalidad del conocimiento. Un saber que se aplica a todo, en todos los tiempos, que alcanza ese nivel de universalidad, también tiene un potente nivel de abstracción. La primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas externas de un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración, es una ley universal, precisamente porque es abstracta. Y si lo que se está lanzando es un proyectil, esa ley puede calcular la trayectoria, esa ley puede calcular el tiempo de vuelo, esa ley puede calcular el alcance máximo, la altura máxima. Lo que esa ley no puede calcular es el daño ético que puede hacer ese proyectil si está lanzado sobre Palestina. Porque esa ley de Newton no concibe la vida, sino que se abstrae precisamente de la vida para llegar a los saberes más generales de la física. Pero esos saberes generales de la física están vaciados de ética, de historia, de estética, de bondades. Entonces, Semelman nos pone en conflicto el pensar teórico contra el pensar epistémico, y para hacer un análisis crítico de la realidad, Semelman nos convoca a construir una nueva forma de pensar, que es el pensar epistémico, un pensamiento que incluye lo heterogéneo. Pensar epistémico es un pensamiento que incluye lo diverso, que incluye lo diferente, incluso es un pensamiento que tiene que ser capaz de incluir lo no concebido. Lo no concebido, y anoten esto, porque el pensamiento teórico es un pensamiento que incluye lo concebido, lo explicado, lo explicable. Lo que está en el marco de la teoría, que puede ser incluido en la teoría, siempre es explicable, explicado. Pero el pensamiento epistémico tiene que abrir la entrada también a aspectos que no están dentro de lo esperado. Entonces, el pensamiento epistémico, según nos está diciendo Semelman, da cuenta de articulaciones o coyunturas, si ustedes prefieren, que no se identifican con los objetos disciplinarios determinados. Pues los objetos disciplinarios están recogidos en categorías, conceptos, leyes, están en el mundo de lo explicado. Por tanto, el pensamiento epistémico, al dar cuenta de articulaciones que no se identifican con los objetos disciplinarios determinados, no queda entonces en el marco de ningún corpus teórico. Entonces tendremos que decir que un ACR no está dentro del campo de un corpus teórico, sino que tiene que incluir muchos corpus teóricos, muchas teorías, digamos,
que no se puede hacer un análisis, o sea, se puede hacer un intento, pero cuando usted quiere explicar un momento de la historia desde lo económico, eh, sería el pensamiento teórico, pero un pensamiento epistémico tiene que integrar a esa concepción o explicación económica, entonces una explicación de tipo política, una explicación de tipo ética, una explicación de tipo filosófica, y tiene que ir integrando explicaciones y explicaciones y explicaciones, porque si ustedes se dan cuenta, el discurso de Donald Trump con respecto a las adicciones en los Estados Unidos es un discurso, digamos, que pretende un corpus teórico, ni siquiera llega a un corpus teórico. Desgraciadamente, el nivel de cultura del presidente norteamericano es bastante bajo. Para desgracia de todos nosotros, no estamos frente a un pensador, ni frente a un filósofo, ni frente a un político. Y eso, pues, es una desgracia, ¿no? Entonces, nos está diciendo Semmelman, el pensamiento epistémico confronta el pensamiento disciplinario, confronta el pensamiento teórico, y lo confronta precisamente porque el pensamiento epistémico es un pensamiento incluyente de una realidad que es una realidad compleja. Ahora, si el maestro va a hacer un análisis de los procesos pedagógicos en la escuela, el maestro debe moverse hacia un pensamiento epistémico y entender que la realidad de la escuela es una realidad compleja y que él no va a poder dar cuenta del aprendizaje de sus alumnos si se queda solo en la explicación mística de decir que el niño está desmotivado, o en la explicación mística de decir que el niño tiene problemas en la comprensión lectora, o en la explicación mística de decir que el niño tiene problemas de pensamiento matemático. ¿Y por qué digo mística? Le voy a llamar explicación mística a todas las explicaciones abstractas de fenómenos complejos que pretenden dar cuenta de la totalidad con una sola de sus dimensiones. Es misticismo. Cuando usted pretende dar cuenta de una totalidad compleja, apelando solo a una de sus dimensiones, su explicación es mística porque está alejada del corpus complejo que da sentido a esa realidad que usted pretende explicar. Entonces, el análisis de coyuntura o la lectura del momento histórico, como le llama Semmelman, no puede quedar reducida a los corpus teóricos disciplinarios. Cualquier ACR tiene que apelar a un pensamiento epistémico cuya característica es que ser un pensamiento inclusivo, heterogéneo, que va incluyendo variables y variables y variables cada vez más complejas. Entonces, distinguir estos dos tipos de pensamiento, el pensamiento teórico y el pensamiento epistémico, es un aspecto fundamental en esta concepción de Hugo Semmelman. Ahora, cuando Hugo Semmelman habla de articulaciones o de coyunturas, ¿a qué se refiere? Esta es una pregunta que yo creo que es importante. La articulación o la coyuntura en el pensamiento de Hugo Semmelman se refiere a un momento de la realidad, a una situación dada y determinada en un momento específico de la realidad. Esto es un primer aspecto para posicionarnos teóricamente. La coyuntura es un momento concreto, un momento histórico concreto, pero Semmelman nos dice que también en esta articulación, como él le llama a la coyuntura, se incluye lo que está dado, lo que no está dado, pero se contiene. O sea, en el análisis de la coyuntura hay que incluir también aquello que no está, pero está contenido como posibilidad. Aquello que no se está manifestando todavía, pero potencialmente está latente como una posibilidad en tanto expresa el movimiento de lo dado.
Y Semelman entonces nos llama la atención sobre la idea de que hacer un análisis de la articulación incluye un movimiento, no solo para entender lo que está, sino para tratar de visualizar el devenir. Esto que no está dado alude a lo que Semelman llama el devenir, el desarrollo. No solo es un devenir en tanto tiempo lineal de ir de 1 a 2, sino que también es un devenir en tanto incluimos o vinculamos distintos elementos componentes de la articulación. Voy a poner un ejemplo pedagógico para que se entienda. Y también un aspecto de el pasado conflicto que vivimos entre el gobierno de Morena y el movimiento de maestros con las exigencias que los maestros estaban haciendo. Cuando uno va a analizar la coyuntura de ese momento, dice Semelman, uno tiene que hacer varias preguntas que vayan incluyendo distintos elementos o componentes históricos que complejicen el análisis. Teníamos dos elementos en una coyuntura: movimiento magisterial y un gobierno que estaba respaldado por un partido llamado Morena. Y las preguntas fundamentales en el plano económico: ¿qué posibilidades, qué condiciones tenía el gobierno para dar solución a todas las demandas que estaban haciendo los trabajadores? Ahí estaríamos haciendo un análisis en una dimensión de tipo económica, pero Semelman nos invita a integrar otras dimensiones y habría que entonces preguntarse en ese mismo momento cuáles son las posibilidades reales que tenía Morena para establecer la hegemonía de su discurso en el campo político y las posibilidades que tenía el movimiento magisterial para establecer la hegemonía de su pensamiento en el campo político. ¿Cuál de los dos tenía realmente la potencia para desde lo político establecer la hegemonía de su pensamiento? ¿Cuál de los dos tenía la potencia para abarcar o integrar elementos a su coyuntura desde lo cultural? ¿Cuál tenía más potencia para desde lo cultural integrar más elementos a esa correlación de fuerza que en ese momento habría que ver que se estaba dando? Alguien estaba acumulando fuerza y alguien estaba perdiendo fuerza. Alguien estaba acumulando apoyo y alguien estaba perdiendo apoyos. Cuando vayamos a hacer un análisis de una situación histórica, nos dice Semelman, tenemos que ser capaces de ir dando cuenta de los niveles de la realidad. Porque un primer nivel de la realidad es el nivel económico, ¿no? Y ahí el análisis sería cuántas personas se están integrando al apoyo, al seguimiento a Morena a partir del beneficio económico que reciben del gobierno, ¿sí? Cuánta distribución de recursos se está haciendo, porque pudiéramos discutir en el plano político de qué lado está la razón, pero lo primero que tenemos que entender en el análisis de la articulación es que hay una redistribución de riquezas que está beneficiando a millones de gente y que esa gente no va a cerrar los ojos frente a ese beneficio. O sea, directamente pues se van a sumar a uno de los bandos y lo más esperado es que se sumen al bando que económicamente primero los beneficia. Para ir sumando elementos a estos análisis, puse este ejemplo. Voy a poner un segundo ejemplo, el ejemplo del aprendizaje del niño. Cuando el maestro dice, este niño tiene problemas de comprensión lectora. Listo, eso es un nivel de la realidad. Eso es una explicación en un nivel de la realidad. Esa explicación en el nivel de la realidad está en el nivel subjetivo, en el nivel del niño. Quiero que marquen eso bien, en el nivel psicológico. Cuando un maestro dice, este niño tiene problemas de comprensión lectora o este niño no está motivado, está explicando un fenómeno social, porque el aprendizaje es un fenómeno social desde la dimensión subjetiva, psicológica e individual.
Está diciendo el niño psicológicamente, individualmente y subjetivamente, no está motivado. Ahí está la explicación, ¿sí? Toda la otra parte de la realidad queda fuera de ese análisis de la articulación, como nos dice Semmelman. Si yo fuera un poquito más allá de la realidad y yo agregara un elemento más de la realidad y yo dijera, bueno, vamos a ver la familia, digo, no, no, pero este niño en la familia tiene un problema de situación de violencia. Hay violencia intrafamiliar. El niño está sufriendo de violencia intrafamiliar. Ya yo salgo del nivel explicativo individual psicológico y me elevo a un nivel social familiar. Ya tengo dos elementos en la articulación para hacer el análisis del aprendizaje del niño. ¿Está bien? Pero si yo quisiera ir más allá de la realidad y avanzar un poco más en la complejización de la realidad, fíjense que hasta aquí yo tengo una explicación bastante disciplinaria. Sí. Hola, doctor Miguel. Algo pasó y se congeló su imagen. Voy a echar una llamada por otra vía. Permítame, compañero. Hola, compañeros en sala, ¿me escuchan? ¿Es una falla ahí del doctor Miguel o es una falla a qué nivel? Comenten. Sí se escucha, profe, usted sí se escucha. Ah, Sí, fuerte y perfecto. claro, tapete. Sí, perfecto. Entonces hay una falla ahí, simplemente local con el doctor Miguel. Estoy intentando conectarme por otra vía para sugerirle que reinicie su equipo. Así es, compañero, no se escucha el doctor. Compañeros, un poco de paciencia. Estoy intentando localizar por otra vía al doctor o generar que reinicie su equipo por allá para que pueda reactivarse su señal. Ya estoy por acá de nuevo. Ahí me Ah, dijo. perfecto. Sí, Dice está que bien. hubo aquí, Se había congelado esto. Bien, adelante. sí, aquí hubo un problema con mi internet, creo. Entonces yo estaba diciendo que consideramos que cuando yo tengo el niño, estoy explicando el problema de aprendizaje, tengo la realidad, como dice epistémica, es una realidad incluyente. La realidad teórica es una realidad excluyente. Ujú. Si ustedes se percatan, cuando yo voy a dar la explicación del niño desde la psicología, de su aprendizaje, yo excluyo las otras realidades. Yo excluyo las dimensiones y yo me quedo diciendo el muchacho tiene un problema de motivación, el muchacho tiene un problema de comprensión lectora. Por eso es que se dice que el pensamiento teórico es excluyente y cerrado en sí mismo. Dentro de su lógica teórica intenta dar cuenta de la realidad, pero sin tener la total conciencia de que él solo tiene una pequeña dimensión de la realidad.
Él no puede dar cuenta de la realidad total, de la realidad completa. Entonces, cuando el maestro va a la casa y determina que en la casa hay un problema severo de violencia familiar y que ese niño no tiene en la casa las condiciones familiares que acompañan la escolarización y que llega a la escuela tenso, angustiado, agraviado, entonces ya, ya entra otra explicación, además de la explicación de la motivación o del problema de comprensión lectora, ya entra una explicación de una dimensión sociológica y dice, el niño tiene problema de violencia familiar, ¿no? Ahí el pensar epistémico se vuelve incluyente, pero tiene que continuar porque no se pretende, no puedes dar cuenta de la realidad con dos dimensiones teóricas, academicistas, ¿no? Y entonces va más allá y descubre que no solo hay violencia familiar, sino que es una familia bajo recursos, una familia pobre, ¿no? Y entonces el niño no solo está angustiado por la violencia, el niño llega malnutrido, el niño llega mal alimentado, su familia es pobre, no cumple la función cultural porque el dinero apenas alcanza, no cumple la función educativa porque además de pobre hay grandes niveles de alfabetismo o, o brechas culturales, y ya se incorpora un elemento más a este pensamiento epistémico y empiezo a ver la complejidad de la situación del niño. Pero si no me quedo con esas tres dimensiones, digamos, la dimensión psicológica, la dimensión familiar, la dimensión económica, y voy a una caracterización de la comunidad y encuentro que la comunidad está siendo objeto de despojo de hace siglos, que tiene una mina, que contaminan, que envenenan el agua, entonces ya encuentro que hay otra dimensión más allá social de mayor grado que la pobreza de la familia entonces ya no es pobre, es una familia empobrecida. Y ya estoy incluyendo más elementos a la comprensión y a la explicación del problema de aprendizaje que yo tengo en la escuela con ese niño. Entonces yo estoy haciendo un análisis de la articulación. Yo estoy haciendo un análisis de coyuntura. Yo estoy haciendo un análisis crítico de la realidad porque me aproximo a la realidad. Entonces, este pensar epistémico incluyente que va incorporando elementos, variables no concebidas inicialmente en la explicación de mi fenómeno, me permite lo que llamaría Zimmerman aproximarme a esta comprensión de la realidad que yo estoy tratando de entender. Y entiéndase que las dimensiones que yo puedo estar incluyendo en mi análisis son disímiles. Yo aquí puse un ejemplo, pero aquí podemos continuar con las dimensiones y llegar a la dimensión histórica del neoliberalismo, del despojo de los últimos 30 años, a la dimensión de la justicia, y su familia tuvo algún problema y su padre lo metieron preso, su padre migró, o sea, está la dimensión de la migración, la dimensión de la relación México-Estados Unidos, la dimensión de los despojos que generan migraciones, o sea, hay muchísimas dimensiones que yo puedo ir incorporando a mi análisis. Con esto quiero que los compañeros que están acá nos demos cuenta que si yo voy a hacer un ACR de mi escuela, yo no puedo llegar y decir es que los maestros en esta escuela no se llevan bien. Es que los maestros en esta escuela son unos fifí. O es que los maestros en esta escuela no tienen conciencia. Porque si yo digo los maestros en esta escuela no tienen conciencia, yo estoy tratando de dar cuenta de la realidad con una sola dimensión de la realidad, con una explicación, digamos, con un pensamiento teórico, academicista. Estoy parcelando al maestro. Yo tengo que, igual que hice con el alumno, hacer con el maestro. Yo tengo que, igual que hice con el alumno, hacer con la familia. Yo tengo que moverme de un pensamiento, como le llama Zimmerman, teórico, a un pensamiento epistémico. Ahora bien, todo esto que expliqué hasta aquí, que estoy siguiendo a Zimmerman, aquí no hay nada mío, todo esto que yo he explicado hasta aquí, toda esta realidad que rompe con las determinaciones de tipo teórico o academicista, desemboca en un aspecto fundamental de la epistemología y de la problematización de la realidad, como se la ha llamado Oaxaca. ¿Cómo elaboro las preguntas para investigar la realidad en la que yo estoy? ¿Cómo elaboro las preguntas para investigar esta realidad?
entender que la pregunta como tal es una proyección que el investigador hace desde lo que él conoce hacia lo desconocido. Pero el mismo tipo de pregunta que él haga expresa ya la plataforma teórica en la que él está posicionándose. La misma pregunta, ¿no? Porque si yo digo, ¿por qué será que este muchacho no aprende? Ya yo estoy posicionándome en el muchacho como la causa del no aprender. Por eso Semelman nos dice, hay que pensar bien la pregunta, porque ya la pregunta es un indicador, un indicio de la plataforma teórica en la que yo estoy posicionando. No es lo mismo decir o preguntarme, ¿por qué será que estos muchachos no aprenden? Que preguntarme cuáles son los elementos individuales, familiares, comunitarios y sociales que gravitan en los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. Porque este segundo modo de hacer la pregunta ya está abriéndose a un pensamiento epistémico y ya está concibiendo la complejidad del fenómeno y la complejidad de la respuesta que yo estoy buscando. Porque si yo me pregunto por qué será que este muchacho no aprende, pues lo muy seguro, más posible es que yo me vaya encaminando hacia un tipo de diagnóstico, a un tipo de caracterización psicológica, y al final yo termine diciendo este muchacho no aprende porque este muchacho no está motivado. Porque la misma pregunta me va moviendo en una dirección o me va moviendo en otra. Por eso nos dice Semelman, es fundamental para problematizar la realidad que nosotros pensemos y concibamos qué preguntamos, desde qué plataforma teórica yo estoy preguntando, qué elementos de la realidad yo estoy cuestionando con mi pregunta, hacia qué aspectos desconocidos mi pregunta apunta, qué órdenes de búsqueda organiza mi pregunta. Porque evidentemente la pregunta parte de un código teórico, parte ya de un código teórico, pero excede el conocimiento de la realidad que en ese momento se tiene. ¿Qué es entonces la realidad? Ahorita voy a regresar a las preguntas. Nos dice Semelman, la realidad es una articulación dinámica de elementos heterogéneos. La realidad, nos dice Semelman, lo estoy citando textualmente, es la articulación dinámica de elementos heterogéneos donde cada uno de estos elementos puede conformar un nivel mismo de la realidad. ¿Qué pudiéramos decir de la pregunta para problematizar la realidad que nos ayude? En primer lugar, la pregunta debe partir de un momento histórico, de un lugar y un momento concreto. Si usted está en Santa Catalina Losicha, no se pregunte por qué los alumnos no aprenden. Evite esas abstracciones y ponga los pies en la tierra y pregunte desde su contexto. ¿Cuáles son los elementos comunitarios, familiares, psicológicos, individuales que en Santa Catalina Losicha fomentan, facilitan o frenan el desarrollo de los procesos de aprendizaje de mis estudiantes? Es un primer consejo que nos da Semelman. Partir de una pregunta que sea capaz de asumir la realidad concreta en la que usted está. De modo que el problema comience por ser un problema de la realidad y no un problema de su mente. No un problema que a usted se le ocurrió. Usted está inventando ahí, cerró la ventana a ver qué se le ocurre a usted ahora para su proyecto de escuela en el nuevo año. Usted se pone a pensar qué se le ocurre a usted investigar. Pues el primer consejo es, a ver, no se cierre en su cuarto a pensar que va a investigar, abra los ojos, mire su escuela
y vea su realidad concreta. Observe la realidad concreta que tiene delante y pregúntese en esas condiciones concretas. Segundo elemento importante, porque ya que me hice las preguntas de mi momento concreto, de mi lugar concreto donde estoy, nos dice Semelman, ahora hay que empezar a hacer preguntas para recuperar todas las dimensiones posibles de la realidad histórica. O sea, no te quedes solo con lo inmediato. Ahora ve buscando en tus preguntas cuáles son las condiciones familiares que tienen mis estudiantes que favorecen o entorpecen los problemas de aprendizaje. ¿Cuáles son las condiciones comunitarias que tienen mis estudiantes que favorecen o entorpecen los problemas de aprendizaje? ¿Qué tipo de actividades comunitarias se pueden implementar para estimular la lectura y los procesos de aprendizaje en la escuela, etcétera? Porque cada comunidad y cada realidad histórica te va a ir abriendo preguntas y posibilidades de pregunta y posibilidades de investigación que evidentemente son diferentes para todos los espacios en los que estemos trabajando. Y el otro elemento importante a los que nos convoca Semelman es hacer preguntas que abarquen diferentes momentos de la realidad. Si es posible, cómo se manifestaban esos problemas hace un año, de modo que yo pueda ir viendo procesos evolutivos de mejora ahí, de mejora o de agravamiento, de avance o de retroceso, definiendo cuáles son los aspectos de la realidad a los que yo le voy a dar seguimiento con mis observaciones y con mis análisis. En definitiva, Semelman nos está convocando a que para poder nosotros acercarnos a un análisis de articulación o un análisis de coyuntura o un análisis de la realidad, si se le quiere llamar desde el concepto de la 22, nosotros tenemos que dejar de posicionarnos en el pensar teórico, en el pensar académico, en el corpus teórico de la pedagogía que nos han dado, que puede ser vygotsky, puede ser piagetana, y a veces tenemos las etapas de Piaget ahí tatuadas en la mente y queremos que todos los niños del jardín pasen por las etapas de Piaget, y si no, pues les metemos las explicaciones de Piaget a los niños y por ahí anda la cosa. Y entonces Semelman nos está diciendo, realmente nosotros tenemos que avanzar hacia un pensamiento epistémico que supere este pensamiento teórico que yo encuentro que tiene similitud con el pensamiento moderno que critica Dussel. Porque este pensamiento moderno que Dussel critica es un pensamiento académico, parcelario, disciplinar, profundamente disciplinar, recogido en aquella frase, yo pienso, luego existo. Y el yo pienso, luego existo es una declaración filosófica fundamental porque, primero, es un yo que reflexiona sobre sí mismo, yo pienso, y segundo, ese yo se pone a sí mismo como punto de apoyo para, partiendo de sí, desplegar las preguntas con las que va a comprender el mundo. Él no dice, nosotros pensamos, vosotros pensáis. Él dice, yo pienso. O sea, el yo cartesiano es un yo individualista, egocéntrico, robinsoniano, que con la modernidad se convierte en este individualismo crónico que hoy afecta de manera enfermiza a la sociedad moderna. Y ese yo pienso se convierte también en el criterio valorativo de la verdad, ni siquiera la praxis histórico-cultural. Bueno, hasta aquí lo que yo le quería compartir de esta lectura de Semelman, que a mí me pareció muy, muy interesante. Eran elementos que ya en algún momento habíamos discutido, pero desde otro
corpus teórico con otras explicaciones. Creo que las explicaciones de Seligman para mí han sido muy frescas en esta semana. En esta semana que lo he estado leyendo, preparándome para el tema de hoy. Entonces le doy la palabra a Tapen para ver si va a haber algún tipo de intervención, de preguntas. Tienen ustedes la palabra, compañeras y compañeros.